Ahora veamos el criterio de la segunda derivada para hallar máximos y mínimos. El criterio pues nos dice que si tenemos una función f que en un punto x0 cumple que la derivada en x0 es 0 y la segunda derivada en x0 es positiva, entonces x0 es un mínimo para la función f. El criterio para el máximo diría lo siguiente: la derivada en x0 es 0 y la segunda derivada en x0 es negativa. Entonces en este caso x0 es un máximo para la función f. Bueno, si tenemos una función definida en este intervalo que es derivable y en el punto x0 la derivada vale 0 y la segunda derivada en x0 es mayor que 0, entonces x0 es un mínimo para la función f, que es el caso que tenemos aquí en la figura. Por otro lado, si la derivada vale 0 en el punto x0 y la segunda derivada en el punto x0 es menor que 0, entonces x0 es un máximo para la función f. La prueba pues sería hacer una para concluir que x0 es un mínimo y otra prueba para concluir que x0 es un máximo. Como siempre, las pruebas en este caso son similares y por lo tanto bastaría hacer el caso cuando x0 es un mínimo. Bueno, entonces bajo la hipótesis de que la primera derivada es 0 en el punto x0 y que la segunda derivada es positiva, vamos a concluir entonces que x0 es un mínimo para la función f. Entonces al final lo que hay que concluir es que x0 es un mínimo para la función f. Que es un mínimo para la función f. Hacer la prueba para concluir que es mínimo sería, por ejemplo, usar la definición de mínimo. Pero tenemos también otro criterio para máximos y mínimos, que es el criterio de la primera derivada. Entonces vamos a usar ese criterio. Bueno, para concluir entonces que x0 es un mínimo para la función f, pues por el criterio de la primera derivada, había que ver que antes de x0 las derivadas son negativas y que después de x0 las derivadas son positivas. Si pasa eso, entonces por el criterio de la primera derivada, x0 es un mínimo para la función f. Bueno, entonces lo que hay que hacer es ver cómo son las derivadas antes de x0 y después de x0. Bueno, entonces para concluir que x0 es un mínimo para la función f, hay que concluir que f' en x0 a la derecha, por ejemplo, a la derecha de x0, pues esta derivada en este caso es positiva para todo x0 más h que está a la derecha de x0, o sea en el intervalo x0, x0 más r. Y habría que concluir también que f' en x0 más h pues es menor que 0 para todo x0 más h que está en el lado izquierdo, o sea en el intervalo x0 menos r, x0, o sea que antes de x0 la derivada tendría que ser negativa para todos estos puntos que están a la izquierda de x0 y después para todos los puntos que están a la derecha de x0 la primera derivada tendría que ser mayor que 0. Si concluimos esto que está aquí, pues ya tenemos entonces que x0 es un mínimo para la función f. Bueno, entonces vamos a concluirlo. Vemos que la primera derivada, pues de alguna manera necesitamos ver su signo alrededor de x0. Entonces, de las hipótesis, hay que sacar la primera derivada. La primera derivada la tenemos aquí, vale 0, pero también está aquí escondida. Cuando se calcula la segunda derivada va a aparecer la primera derivada. Entonces usamos esta hipótesis que tenemos aquí. Como existe la segunda derivada, entonces la segunda derivada es el límite de f' de x0 más h menos f' de x0 entre h.
Eso sería la segunda derivada. Y por hipótesis tenemos que la primera derivada es 0, por lo tanto esto se transforma simplemente en f' de x0 igual al límite de f' de x0 más h sobre h cuando h tiende a 0. Bueno, se transforma en eso. Recordemos que queremos f' en x0 más h para ver su signo. Bueno, y aquí pues aparece con el límite. Vamos a deshacernos del límite usando precisamente la definición del límite. O sea, que para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si tomamos x0 más h en el dominio de la función, que en este caso es el intervalo x0 menos r, x0 más r, y tomamos h suficientemente pequeña, menor que delta, pero mayor que 0, entonces resulta que pues la diferencia f' de x0 más h sobre h menos f' de x0 pues es menor que epsilon. Eso es por la definición del límite. Y usamos la definición del límite para poder quitar pues esta notación que tenemos aquí, porque tenemos que f' es el límite de f' de x0 más h sobre h, pero queremos liberar f' de x0 más h para ver su signo. Entonces usamos la definición del límite y obtenemos esto. Pero ya que tenemos esto, pues vemos que nos estorba, por ejemplo, f' de x0. Si lo pudiéramos eliminar, pues nos quedaríamos nada más con este pedacito, y de ahí pues podríamos ver el signo de f' de x0 más h. Entonces la idea ahorita es eliminar f' de x0. Bueno, recordemos que epsilon es arbitrario, puede tomar cualquier valor, en particular f' de x0, siempre y cuando f' de x0 fuera positivo. Y eso es cierto porque por hipótesis la segunda derivada en el punto x0 es positivo. Por lo tanto, realmente debimos de haber empezado con una epsilon en particular. Entonces empezamos con sea epsilon igual a f' de x0, el cual ciertamente es mayor que 0. Bueno, entonces, si empezamos con ese epsilon, entonces existe un delta mayor que 0, de tal manera que si x0 más h está en el dominio de la función y h es suficientemente pequeño, entonces esta diferencia es menor que epsilon. Pero en este caso mi epsilon ya tiene una forma muy específica, es f' en x0. Bueno, ahora, recuerden otra vez que necesitamos f' en x0 más h, necesitamos liberarlo. Aquí nos estorba pues el valor, la barra del valor absoluto, pero usando esta propiedad que está aquí, el valor absoluto de a es mayor o igual que a, pues podemos obtener, podemos deshacernos del valor absoluto. Pero si hacemos eso ahorita, f' que está de este lado y esta otra f' que está de este lado no se van a eliminar porque tienen signos opuestos. Por lo tanto, habría que usar otra propiedad que dice que el valor absoluto de a es igual al valor absoluto de menos a. Por lo tanto, pues vamos a cambiar el signo de lo que está adentro y no va a pasar nada, vamos a obtener la misma desigualdad. Vamos a obtener esto que está aquí, menor que f' de x0. Bueno, ya que tiene esa forma, ahora sí podemos quitar el valor absoluto. Y nos quedaría simplemente que menos f' de x0 más h sobre h más f' de x0. Esto es menor que f' de x0.
Ahora sí, eliminamos f b' de x0, que era lo que queríamos, y obtenemos entonces que 0 es menor que f' de x0 más h sobre h. Bueno, ahora lo que tenemos es pues f' de x0 más h dividido entre h, y para poder ver el signo de f' pues había que eliminar h. El caso 1 diría, tomamos h mayor que 0. Entonces, pues de la desigualdad que tenemos nos quedaría que 0 es menor que f' de x0 más h. Ese es el caso 1. Y el caso 2, tomamos h menor que 0. Entonces, de la misma desigualdad que tenemos, que es esta, obtendríamos que 0 es mayor que f' de x0 más h. Bueno, pero esta primera parte, en el caso 1, x0 más h, pues es un número que está a la derecha de h, porque h es positivo. Por lo tanto, estaríamos en el caso que está aquí. F' de x0 más h realmente ciertamente es mayor que 0 para todo x0 más h que está en este intervalo que está aquí. O sea que obtendríamos esta parte. En el caso 2 nos dice que la derivada es negativa, o sea que está ocurriendo esto. Pero en el caso 2 h es negativa, por lo tanto estamos a la izquierda del punto x0, o sea que estamos en este intervalo que está aquí. Por lo tanto obtenemos esta segunda condición. Y como se cumplen estas dos, entonces hemos concluido que x0 es un mínimo para la función f. Veamos el teorema del valor medio de Cauchy. Si tenemos g y f, dos funciones continuas en el intervalo cerrado a, b y derivables en el abierto a, b, entonces existe un punto x0 en el abierto a, b, de tal manera que satisface que f de b menos f de a, todo esto multiplicado por g' en x0, es igual a g de b menos g de a, todo esto multiplicado por f' de x0. Bueno, geométricamente pues sería lo que tenemos aquí. Tenemos dos funciones f y g definidas en el intervalo cerrado a, b, de tal manera que son continuas en el cerrado a, b, derivables en el abierto a, b. Entonces existe un punto x0 de tal manera que se satisface la igualdad que tenemos aquí. Esta igualdad pues se puede escribir de una manera mucho más fácil de recordar si es que ocurre que g de b menos g de a es distinto de 0 y lo mismo que g' en x0 es distinto de 0. O sea, lo podríamos escribir de esta forma. F de b menos f de a sobre g de b menos g de a, y esto es igual a f' de x0 sobre g' de x0. Lo podríamos escribir de esta forma siempre y cuando g de b menos g de a no sea 0 y g' en x0 no sea 0. Bueno, y escribiéndolo de esta forma pues nos va a ayudar a demostrar el teorema del L'Hopital, que nos sirve para calcular derivadas. Ese teorema relaciona cocientes de funciones con cocientes de derivadas, que es lo que podemos obtener de esta parte que está aquí. Por ejemplo, si f de a y g de a fueran 0, tendríamos cocientes de funciones relacionado con cociente de derivadas. Bueno, la idea de la prueba es la siguiente.
al igual que el teorema del valor medio, el teorema del valor medio de Cauchy se prueba usando el teorema de Rolle. Bueno, entonces, en el fondo, pues lo que queremos demostrar es lo siguiente. Queremos demostrar que f de b menos f de a, todo esto multiplicado por g' en x0 es igual a g de b menos g de a, todo esto multiplicado por f' en x0. Bueno, necesitamos concluir esto que está aquí. Pero esto que está aquí, pues se puede concluir si concluimos que la diferencia es 0. O sea que bastaría concluir que g de b menos g de a, todo esto multiplicado por f' de x0, menos f de b menos f de a, esto en paréntesis, multiplicado por g' de x0. Entonces, si tenemos, si de alguna manera concluimos esta parte que está aquí, pues entonces ya podemos concluir lo que queremos, que sería esto, esta igualdad que estamos indicando. Bueno, como vamos a usar el teorema de Rolle, necesitamos una función que hay que derivar y la derivada en el punto x0 debería de dar 0. Entonces parece ser que la función que necesitamos derivar pues es la siguiente. Necesitamos la función, vamos a definirlo, sea h de x igual a pues g de b menos g de a, todo esto multiplicado por f de x menos f de b menos f de a, todo esto multiplicado por g de x, porque si definimos esta función y si cumple las condiciones del teorema de Rolle, existe un punto x0 en el abierto a, b, de tal manera que h' de x0 es 0. O sea que obtendríamos que a la hora de derivar la función h de x y evaluarlo en x0, pues obtendríamos esta parte que está aquí. Bueno, entonces, veamos que esa función satisface las condiciones del teorema de Rolle, que básicamente son 3. H es continua, h es una función continua en el cerrado a, b. Eso es cierto porque la f que está aquí, esta función, pues es continua en ese intervalo, lo mismo que la función g. Por lo tanto, el producto este que está aquí, pues es continuo en este intervalo y lo mismo este producto. Bueno, por lo tanto, la diferencia es continua en este intervalo. O sea que h es continuo en este intervalo. Bueno, lo otro que se debe de cumplir, es que h es derivable. H es derivable en el abierto a, b. Y eso también es cierto, porque f y g lo son por hipótesis. F y g son por hipótesis derivables en el intervalo a, b. Por lo tanto, este producto que está aquí y este producto que está aquí, pues también van a ser derivables en el intervalo a, b. Y si eso es cierto, entonces la diferencia va a ser derivable en el intervalo abierto a, b. Por lo tanto, h es derivable en el abierto a, b. Bueno, el punto que nos falta por comprobar es que h de a tiene que ser igual a h de b. Si lo calculamos, obtendríamos que h de a sería simplemente g de b por f de a menos g de a por f de a menos f de b por g de a
aquí sería más f de a por g de a. Bueno, y h de b sería g de b por f de b menos g de a por f de b, y después menos f de b por g de b más f de a por g de b. Bueno, y resulta entonces que esto que está aquí, g de b con f de a, aparece aquí, g de b con f de a. O sea que esto que está aquí, pues es esta parte que está aquí, es g de b, f de a. Y después, este f de a, g de a, esto que está aquí, pues es igual a f de a, y g de a se va con este g de a y f de a. Este es positivo y este es negativo, entonces esto se elimina. Bueno, entonces esto que está aquí, pues se elimina con este que está aquí. Bueno, y resulta que esta cantidad que está aquí, menos f de b con g de a, pues aparece aquí, menos f de b menos f de b con g de a. Esta parte que está aquí es igual a esta. Entonces tenemos que menos f de b por g de a es igual a menos g de a por f de b. Y esta cantidad que está aquí, g de b y f de b, pues es igual a esta, pero con signo contrario. Por lo tanto, se elimina. Esto se elimina. G de b con f de b, g de b con f de b se elimina. Bueno, por lo tanto, lo que nos queda es que tendríamos lo siguiente. Al final nos quedaría que g de b por f de a, que es esta parte, pues resulta ser esto que está aquí, y menos f de b por g de a es menos g de a por f de b, que es esta parte. Por lo tanto, tenemos que h de a es igual a h de b. Por lo tanto, tenemos que h es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y h de a es igual a h de b. Eso me dice por el teorema de Rolle que existe un punto x0 en el intervalo a, b, tal que h' en x0 pues es 0. Bueno, entonces pues calculamos h'. h' en x pues simplemente es g de b menos g de a, todo esto multiplicado por f' en x menos f de b menos f de a multiplicado por g' en x. Lo evaluamos en x0 y obtendríamos entonces que h' en x0 es igual a g de b menos g de a por f' en x0 menos f de b menos f de a por g' en x0. Por lo tanto, obtenemos que h' en x0, pues sabemos que es 0, por esta parte que está aquí, esto es 0, y todo esto que está aquí, pues es lo que tenemos aquí. O sea que hemos demostrado lo que queríamos, que 0 es igual a esta parte. Por lo tanto, pues ya podemos concluir entonces lo que queríamos, que es esta igualdad.